Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva entrega de En Persona y de cara al Bicentenario. Dentro de los ejes temáticos que hemos venido abordando se han encontrado la movilidad, la sismicidad, la capacidad de diálogo, y hoy hablaremos precisamente de un tema que a todos nos interesa y es el tema de derechos humanos. ¿Dónde empiezan y dónde terminan nuestras libertades? No deberían terminar en ningún sitio. Por eso vamos a hablar en esta noche y en persona con la doctora Daniela Ruiz, una mujer trans, y vamos a abordar con ella el tema precisamente de qué tanto y cuánto ha sido el cambio de nuestra sociedad con respecto a las personas trans. Conozcamos su historia. La doctora Daniela Ruiz Guzmán camina con prisa por los pasillos del Hospital México, lugar donde nació. Ha luchado fuerte por llegar hasta donde está. Pocos saben que hace 10 años se sometió a una cirugía para convertirse en una mujer trans. Hoy dice sentirse realizada y satisfecha, solo se arrepiente de no haberlo hecho antes. Dice que nunca tuvo que esconderse en el closet porque no cabe en ninguno y porque nunca sintió que tenía nada que ocultar. Lo primero, porque como verán, mide más de 1,80 m. Lo segundo, porque desde que nació sabe quién es. Ha sido todo un proceso de cimentación, de aceptación y empoderamiento. Y hoy, te digo, 2020-2021, ya te puedo decir que estoy sumamente empoderada y que esto es realmente ya algo que para mí no es un esqueleto. No pone énfasis en el dolor físico, sino en la necesidad de visibilizar a esta población. Trabaja como pediatra, dermatóloga y admite que la transición no es para todo el mundo, que mucha gente se quedó con ella, otros la abandonaron. Se casará el próximo 26 de mayo, cuando se apruebe el matrimonio igualitario. Daniela Ruiz es nuestra invitada esta noche en persona de cara al Bicentenario. De nuevo le damos la más cordial bienvenida y esperamos que nos acompañe en el transcurso de esta hora en la cual abordaremos el tema de los derechos humanos, como le veníamos explicando, y también cuánto hemos cambiado los costarricenses en este sentido. Nos acompaña Daniela Ruiz Guzmán. Ella nació en el Hospital México, trabaja en el Hospital México en estos momentos como dermatóloga y es egresada de la Universidad de Costa Rica en pediatría y dermatología. Además tiene una consulta privada. Daniela, muchísimas gracias por estar aquí en persona de cara al Bicentenario. Muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente es un deber, yo siento que de los comunicadores, el visibilizar a la población y de alguna manera sensibilizar en cara al Bicentenario, ya que Costa Rica está entrando en el 2021 apenas al siglo, porque esto es un tema que ya no es tema en el resto del mundo y aquí todavía se cree que es un tema tabú y nos invisibilizan, creen que somos una población que no existe o nos estigmatizan a través de personas que se dedican a algunas actividades que tal vez no son las más idóneas y pues nos meten a todas en este saco. Así que le agradezco muchísimo por la oportunidad de tenernos acá y de poder reivindicar a un sector de la población costarricense. Por supuesto que sí. Daniela, ¿cuándo se da cuenta usted de que en el interior de su cuerpo vive una mujer? Es muy curioso porque yo nunca me di cuenta, a mí me dieron cuenta cuando me dijeron que lo que yo sentía era equivocado. Yo nací siempre sintiendo lo que soy, soy esta persona que usted tiene aquí al frente, y pues en el tiempo las personas te van diciendo desde muy pequeña, no, eso no se hace, no, tienes que vestir así, no puedes jugar ciertos juegos, no puedes hacer X o Y cosa. Entonces realmente no es un autodescubrimiento, es más bien que te tratan de adoctrinar y adiestrar sobre un esquema en el cual no te sentís cómoda. Entonces, esto es algo muy de etapas tempranas de la infancia, donde a 3, 4 años en la edad preescolar, cuando asistí al kinder, empezaron a ver ciertos rasgos de personalidad, si lo queremos llamar así, donde se advirtió a mis padres que de alguna manera abordaran el tema y que me llevaran algún tipo de consejería para entender, porque bueno, estamos hablando de mediados de los 80, finales de los 80, era otra Costa Rica, una Costa Rica con teléfonos de moneda,
para que nos demos más o menos Y una teléfonos idea. fijos. Teléfonos públicos de moneda, donde se hacía fila. Sí. Daniela, ¿no te das cuenta entonces? Siempre supiste que eras una mujer. Entonces, ¿cuál fue tu sentir cuando te diste cuenta que, habiendo nacido hombre, por dentro, sos mujer? Ok. Bueno, ya ahora por fuera, Sí. perdón. En ese momento, creo que fue más evidente en el momento de socializar en grupos grandes, como en la escuela, en la secundaria, donde empezamos a ver que no calzas en ningún grupo social. Y esto te va alejando, te vuelve paria social, te hace algún tipo de aislamiento por miedo. Yo creo que la sociedad tiene miedo hacia lo desconocido o lo diferente. Pero tu mamá y tu papá en tu casa, cuando estabas en esas épocas previas a la sociabilización, ellos veían que vos tenías Sí, claro. Comportamientos de niña. Sí, claro. ¿Cuál era la reacción de ellos? Bueno, la primera, estamos de nuevo hablando de los finales de los 80, principios de los Sí. 90, donde mi mamá lo primero que hizo fue llevarme a terapia para ver cómo esto se podía arreglar. Claro. Y pues ahí ya entendió en terapia que esto no era algo, no porque ella lo quisiera hacer, sino fue la recomendación que recibió de profesionales en niños, en una guardería. Entonces, pues más que todo fue un proceso de aceptación. También a ella se le recomendó como que hubiera más figuras masculinas en mi familia. Que ¿Faltaban hubiera, figuras masculinas, Daniela? pues, mira, tal vez una figura fuerte, masculina. Mi mamá no tenía pareja, entonces tal vez podríamos decir que sí, pero había tíos, abuelos, había mucha gente alrededor, primos de mi misma edad que eran mis pares y pues éramos dispares. Totalmente. Entonces, no es falta de roles a seguir, realmente esto es un fenómeno que viene interno, que no se puede cambiar, no se puede modificar. Entonces para ellos fue más un proceso de aceptación, pero mi familia es súper, como decimos ahora, súper open. Entonces más bien fue un redescubrimiento hacia cómo podemos insertar en sociedad, cómo podemos cambiar una sociedad y no aislarla. Y creo que eso fue una de las grandes diferencias, que mi familia nunca me rechazó. ¿Cuándo se los dijiste, Daniela? ¿Cuándo les dijiste abiertamente esto es lo que está pasando? Ok, yo debo admitir que no estaba muy clara qué era lo que yo quería hacer o qué era lo que quería hacer con mi cuerpo, porque, de nuevo, la Costa Rica de esa época no existían patrones o modelos a seguir en la sociedad. Una de las razones por las cuales acepté esta entrevista, que he negado más de 10 años y múltiples Y yo te lo solicitudes. agradezco muchísimo, Daniela, de verdad que te lo agradezco muchísimo, porque para mí es muy importante que las personas tengan voz sin edición. Sí. Sin ninguna edición. Sin filtros. Sin filtros. Aquí se puede hablar de todo y con plena confianza de que hay una persona que te da el espacio y que hay miles de personas, ojalá millones de personas que logren escuchar este mensaje. Excelente. Porque también otra de las razones por las cuales a mí me interesa mucho hacer hincapié en esto es que aquellos niños que no son comprendidos han llegado incluso al suicidio. Claro, es una de las tasas más altas. De hecho, como usted me preguntaba un poco indiscretamente mi edad, ya pasé la estadística del promedio de vida de la población, de mi población, de la población trans en Latinoamérica. Es de 35 años. Por estadística, yo ya debería estar 6 pies bajo tierra. Para que nos demos cuenta de cómo el aislamiento, de cómo los prejuicios tontos pueden causar tasas de mortalidad de antes de la época moderna, de antes del advenimiento de la medicina. La gente no se muere a los 35 años. Esto es una enfermedad social, y la enfermedad social es el prejuicio, es la xenofobia, es la transfobia, lesbofobia, el temor a todo lo extraño, a lo que no entra dentro de los cánones mayoritarios. Y aquí es donde, de nuevo, hago hincapié en el Bicentenario. Me encanta el título de este segmento porque el Bicentenario marca un antes y un después, un parteaguas en la sociedad costarricense. Ya no somos aquella sociedad casi que recolectora y exportadora de productos agrícolas. Somos una sociedad que se basa en el turismo, en la aceptación del extraño, del turista, de la persona que... En servicios médicos, para todos y para todas. Una de las principales exportaciones de este momento es los dispositivos médicos. Así que realmente ya estamos en otro tipo de Costa Rica y la sociedad tiene que ser acorde a esto.